Ya con los titulares. My Economy News. España ha igualado a El Salvador en el registro de empresas de Bitcoin. Datos del registro de proveedores de servicio del Banco de España, en lo que va de este año se han inscrito unas 14 empresas. El próximo 30 de diciembre entrarán en vigor las normativas para regular las plataformas cripto que operan en España. Se trata de una serie de reglas que vienen de la mano de MiCA. Bit2Me ha fichado al campeón de la UFC, a Ilia Topuria, para promocionar las criptomonedas. Según el exchange, Ilia representa los valores que les impulsan a ellos también: esfuerzo, constancia, innovación y la búsqueda constante de la excelencia. Su trayectoria en el mundo de las artes marciales mixtas del MMA es un ejemplo de cómo la dedicación y el trabajo duro resultan en éxito y reconocimiento a nivel mundial. Dicen desde Bit2Me: compartimos valores fundamentales para ser los número uno: seguridad, sencillez y profesionalidad, dicen desde el exchange español. Bybit abre sus puertas al mercado chino a pesar de las prohibiciones. En 2021, el Banco Popular de China prohibió las criptomonedas en su jurisdicción. Cualquier ciudadano o negocio que hiciera transacciones estaría incurriendo en una actividad ilegal. Causó gran sorpresa hoy. El exchange Bybit va a abrir nuevamente la opción de registro a los ciudadanos y residentes en el gigante asiático. Seguimos: uno de cada $4 que gana BlackRock con sus ETFs es gracias a Bitcoin. Hablamos de todos sus ETFs, no solo los de Bitcoin al contado. Es un cuarto ya lo generan gracias al de Bitcoin. Nvidia ha superado a las acciones de Russell 2000 por $10.000 millones. Los tokens de la inteligencia artificial están reaccionando. Nvidia Corp ha cotizado $10.000 millones más que las acciones de Russell, y fue en la jornada de ayer, en la tarde de ayer. Eric Balchunas, analista de Bloomberg, publicó ayer en Twitter que, esta asombrosa cifra. Van Eck ha fijado el precio objetivo de Ethereum en, ojito, para 2030. Ethereum valdrá, según Van Eck, $22.000. Reflejan así su fuerte potencial. Y terminamos con esta: el jefe antimonopolio estadounidense va a examinar el sector de la inteligencia artificial en busca de riesgos de monopolio. Será interesante seguir todo esto. Ya sabéis que nos encanta aquí toda la actualidad de la inteligencia artificial. Vamos ya directamente con el análisis on-chain. Vamos a saltarnos hoy las pantallas. Análisis on-chain. Y saludamos ya a Félix Fuertes, fundador de la Academia Formación en Inversión. Muy buenas tardes, Félix. Ahora hablaremos con él. Ya que estamos, Bitcoin, 71.175 pedazo de dólares. Está ahí muy fuerte. Ahora ya te escucho, Félix, ¿qué tal? Que estaba con el micrófono apagado, lo siento, caballero. Pues así va a ser difícil comunicarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy ocupado. La verdad, muy... como siempre, ¿no? No paramos. Muy contento, ¿no? Con lo que estamos viendo y sobre todo con lo que está pasando en el entorno macro. Parece que el dólar cada vez está perdiendo fuelle y hasta yo creo que las elecciones de Estados Unidos, yo creo que vamos a tener un dólar bajista. Así que muy positivo, sobre todo para activos de riesgo como Bitcoin o como Ether y el resto del mercado cripto. Así que muy contento, muy contento. Te estás volviendo, Félix, la persona más antidólar que conozco, ¿eh? Porque te viene bien a ti. Intento encontrar todos los motivos posibles para ir contra el dólar, porque al final sabemos que la propia devaluación de la divisa nos lleva a una apreciación del resto de activos. Además, ¿te acuerdas cuando hablamos hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, que el Nasdaq estaba muy correlacionado con Bitcoin? Que parece que estaba moviendo una correlación 1 a 1. Y es un tema que a mí me está gustando porque sigue existiendo esa correlación. Y claro, el Nasdaq está viéndose muy impulsado por la inteligencia artificial, empresas de inteligencia artificial, como Nvidia, ¿no? Aunque es más de semiconductores, pero que ya está incluso en los 3 trillones, ¿no? Creo que ha llegado ya de capitalización Nvidia.
pues esto está afectando de una manera muy colateral al mercado cripto y a Bitcoin. Y lo bueno es que como en general la mayoría de los inversores en lo que es en el mercado cripto suelen ser, voy a decir, poco sofisticados, no entienden realmente qué es lo que mueve el mercado. Yo he visto analistas y gestores conocidos pues justificar que la subida de Bitcoin desde los 23-24 hasta los 47 pues fue porque el mercado, o desde los 16 hasta los 24, ojo, es decir, porque el mercado veía el potencial de Bitcoin y por eso sube, ¿no? El plan como me lo invento, o sea, me invento una hipótesis y digo, esta es la razón. Entonces, como parece que el mercado cripto de alguna forma sigue siendo relativamente ineficiente, Bitcoin y Ether son los únicos activos ahora mismo dentro del mercado cripto que podríamos decir que son semi-eficientes, que todavía sus factores fundamentales no se han descontado completamente, es decir, que todavía pueden descontarse aún más de lo que realmente están ahora. En general, el resto del mercado cripto, el otro 99%, es un mercado muy ineficiente. Funciona muy bien el análisis técnico, a mí no me saques de ahí. Los analistas y los influenciadores y los divulgadores pues suelen hablar de patrones de precio y patrones chartistas, y como no tienen que entender nada más, pues cuando ven el precio de BTC aguantar y subir, pues ya empiezan a acumular de nuevo solo por ese hecho. Y por compararlo con el Nasdaq. Si el Nasdaq sigue subiendo y haciendo nuevos máximos históricos, como hizo ayer, pues vamos a tener probablemente a Bitcoin pues subiendo ya solo simplemente de forma pasiva, ¿no? Pero es que no te estoy entendiendo con esa ineficiencia de la que estás hablando. Los mercados se dividen generalmente, y los activos como tal, en tres tipos de mercados. Está el mercado eficiente. Un mercado eficiente es, por ejemplo, el mercado de divisas, que es cuando ocurre la noticia ya se ha descontado todo. Es decir, ocurre la noticia y no vas a aprovecharte de ninguna ineficiencia que se genere a raíz de esa noticia, porque ya el mercado ha estado comprando, vendiendo con mucha antelación el potencial resultado de ese evento, ¿no? Por tanto, es un mercado muy eficiente. Es decir, hacer operaciones de trading en Forex, por ejemplo, es como tirar una moneda al aire, ¿vale? Es decir, es muy difícil ser consistente porque no hay ineficiencias. Luego ya pasamos a un tipo de activos que son semi-eficientes. Semi-eficientes quiere decir que haciendo un análisis chartista, un análisis técnico, no vas a generar ninguna plusvalía, no vas a ganar, no vas a batir al mercado, porque el gráfico nunca te va a dar, nunca te va a mostrar una ineficiencia o patrones concretos, porque generalmente ese activo funciona mediante factores más fundamentales. Estamos hablando, por ejemplo, pues de acciones del Standard & Poor's 500, del S&P 500 o del Nasdaq, o hablamos de Bitcoin o Ether, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, son dos cripto muy capitalizadas en las cuales, pues, si yo fuera analista técnico, pues probablemente te diría, oye, pues voy a comprar aquí, voy a vender en la corrección, voy a recomprar en el retroceso. Es decir, tendría muy claros los patrones y se cumplirían a la perfección, y en Bitcoin no está pasando eso. En Bitcoin la tendencia es direccional. En el caso de Ethereum sí que es verdad que estamos teniendo quizás más movimientos, pero en términos generales es muy difícil sacarle rendimiento a través de análisis técnico a Bitcoin, por ejemplo, como mercado semi-eficiente, porque funciona mediante fuerzas fundamentales. Es decir, el mercado descuenta que Bitcoin pues se va a adoptar por parte de, me lo invento, pues Estados Unidos como activo que sea un refugio de valor al dólar o un respaldo del dólar. Me lo estoy inventando, pero ya el mercado solo opera con ese tipo de tesis, ¿no? En este activo o en activos semi-eficientes. Segundito, sí, que te pare, me están aquí comunicando nuestros compañeros de cierre de mercado. Bajada de tipos en la eurozona, 25 puntos básicos. Acabamos de conocer la noticia, tenía que contarlo ahora. No sé si te parece buena noticia, Félix. Pues es muy buena noticia porque presiona a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. Ayer bajó 25 puntos básicos el Banco Central de Canadá. El Banco Nacional de Suiza pretende bajar más los tipos de interés, y el hecho de que la Reserva Federal mantenga los tipos altos es verdad que es positivo
desde un punto de vista de deuda para el gobierno americano, es decir, pues si yo soy un fondo de pensiones o una gestora o una aseguradora, pues me parece más interesante prestarle al gobierno americano que a cualquier gobierno, por ejemplo, el gobierno alemán en Europa, porque me van a pagar menos, ¿no? Por tanto, lo lógico es que el euro pues tenga una depreciación y eso pues derive en una apreciación del dólar porque haya más demanda del mismo. Pero a eso Estados Unidos no le compensa. Es decir, Estados Unidos ya está en un nivel de deuda muy alto, los intereses que está pagando son muy altos, por tanto, el planteamiento de como los tipos son más altos, entonces es más interesante comprar deuda americana, ya prácticamente tiene muy poquito margen, es decir, es algo que ya lleva 2 años explotando el gobierno americano y le está costando cerrar las subastas de deuda, por lo que la historia aquí es todo lo contrario, que es seguramente la Reserva Federal tenga que bajar los tipos al mismo tiempo que están haciendo el resto de bancos centrales para no presionar al dólar al alza, para no hacerlo mucho más atractivo y por tanto estropear más la balanza comercial. Es decir, si el dólar se aprecia, pues las exportaciones americanas probablemente serán menores y claro, pues si tienen una deuda enorme, pues van a tener que bajar los tipos sí o sí. O sea, la Reserva Federal, a mí lo que me está pareciendo interesante es que para ser un organismo público, que a priori, aunque tenga 2 directrices claras, que es controlar la inflación y mantener el pleno empleo, la realidad es que no tiene mucho sentido que se quede y que sea tan corto de miras y que se quede solo con esos dos puntos, ¿no? Con esas 2 directrices, cuando sabe perfectamente que la acción de mantener los tipos altos pues derivan en precisamente una destrucción de empleo, ya no solo por el acceso al crédito, que ya está visto que no está afectando al empleo, sino por el hecho de que las exportaciones y los ingresos de las empresas americanas se podría disminuir porque el dólar sea la divisa más demandada. Entonces, no sé hasta qué punto la Reserva Federal va a tener los bemoles, por decirlo de alguna forma, de asumir la responsabilidad de que suceda esto y que el gobierno americano incluso pues, lo utilice como excusa, ¿no? Como la Reserva Federal es el culpable de todo esto, cuando la realidad es que ha sido el propio gobierno, ¿no? El que ha estado incentivando la inflación en el último año y medio. Pero bueno, básicamente la bajada de tipos por el Banco Central Europeo y del resto de bancos centrales, pues al final le van a llevar precisamente a la Fed, yo creo, a bajar los tipos pronto, ¿no? Ya por terminar, bueno, nos quedan unos 6 minutillos. Me comentabas antes la entrada importante de liquidez, ¿no? En esta última semana en Bitcoin. Además estamos viendo cómo vuelve a acercarse a su máximo histórico. ¿Cómo lo estás viendo tú a nivel on-chain? Bueno, a mí lo que me ha gustado, entre otras muchas cosas, obviamente estamos viendo a los ETFs ya ingresar un montón de dinero y además lo bueno es que Grayscale ya no está presionando el precio, porque la verdad es que si Grayscale no hubiera presionado con ventas, bueno, que también puede tener sentido, porque Fidelity, BlackRock sobre todo, a través de SPVs que tuvieran diseñadas para el caso, estarían invertidos en Grayscale. Y lo único que hicieron fue liquidar sus bitcoins para inyectarlos o meterlos en todos los ETFs, o inversores que fueran de Grayscale preferían entrar en Fidelity o en BlackRock, ¿no? Pero parece que esa dinámica ya se ha acabado. Puntualmente hay algunas liquidaciones de Grayscale, pero muy pequeñas, ¿no? En comparación con las entradas de capital en el resto de ETFs. Por lo tanto, hemos vuelto un poco a las mismas cantidades de compra neta en Bitcoin que teníamos cuando se aprobó los ETFs, ¿vale? Cuando empezaron los ETFs a cotizar en enero, febrero. Entonces, lo que he ido es a nivel on-chain a revisar algo, porque podría explicarte 1000 cosas, ¿no? Como, oye, ahí está empezando a calentarse otra vez el mercado, los especuladores que se tenían que salir ya se han salido, y hay un potencial cisne negro que nos podría afectar de aquí a octubre, que es probablemente la liberación de los bitcoins de MTGOX, pero a priori, independientemente de todo eso, a plazo, a efectos de una semana, 2 semanas vista, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que si observamos a nivel on-chain, lo que es la
directriz roja que estoy marcando es la directriz de liquidez que hay en el mercado. Directriz que es, o sea, liquidez que es inmediata. Y hay un tema que a mí me llamaba mucho la atención y es que los niveles de liquidez en los que nos encontrábamos justo cuando se aprobó la de Bitcoin son exactamente, o sea, es decir, han regresado o hemos llegado a regresar a los mismos niveles de liquidez que tenemos o que hemos llegado a tener entre los 67 y 70 mil dólares. Por tanto, es muy interesante porque el mero hecho de que Bitcoin no haya tenido una corrección muy fuerte, también es verdad que en gran medida no ha logrado o no ha caído con tanta severidad por la debilidad del dólar. El dólar ha estado muy débil y se está debilitando más, y eso, por lo visto, parece que ha tenido una correlación directa con que Bitcoin pues se haya apreciado, y también pues el hecho de que el Nasdaq haya también tenido ciertas apreciaciones, que eso pues debe estar dentro de la cartera de muchos inversores como un activo más tecnológico dentro de lo que es su diversificación de portfolio a nivel tecnológico, dentro de sus tesis, pues ha llevado o hemos visto cómo a nivel on-chain, a nivel de liquidez, hemos regresado justamente a los niveles que había de liquidez cuando se aprobaron los ETFs. Se aprobaron los ETFs en enero, lo cual me parece una gran señal. O sea, me parece una gran noticia a nivel on-chain, y sobre todo que veamos cómo otra vez la liquidez vuelve a incrementar o vuelve a coger una tendencia alcista, un incremento. Y me parece una gran señal porque demuestra primero, y como bien comentaba al principio del programa o en la introducción, que te decía, los inversores en el mercado cripto y en general, pero bueno, vamos a hablar del mercado cripto. El mercado cripto no suelen ser demasiado sofisticados, no suelen hacer un análisis muy profundo del comportamiento de los ofertantes y los demandantes. El tema fundamental pues tampoco, o sea, les importa y tal, pero no saben realmente vincularlo de una manera muy directa. Por tanto, suele pasar que si la acción, yo me voy a la acción del precio y punto. Entonces, si la acción del precio a mí me dice que después de pasar 3 meses con presiones bajistas, distribución, salida de liquidez, pues que encima que no entra dinero porque veíamos que los ETFs no compraban, además pues cierta incógnita sobre cómo se iba a desarrollar la regulación en Estados Unidos, cómo lo iban a enfocar, o sea, un montón de cosas, y aún así Bitcoin ha estado cotizando en un rango entre los 72-73 y los 67-65, ¿vale? Cuando debería, por hipótesis y por lo que nosotros hemos estado hablando durante todos los programas en los últimos meses, debería haber corregido como mínimo a los 47-50, hubiera sido una corrección natural, la esperada dentro de una tendencia alcista, de un bull run, y que no sería algo descabellado, es decir, era algo que entraba dentro de la lógica de lo que es Bitcoin, de lo que nos tiene acostumbrados. Como no ha sido así, como no ha generado esa corrección tan fuerte, entonces yo lo que te planteé, Pedro, es hay un escenario que es el que más me asusta, que es probablemente que como no se ha producido esa corrección, pues los inversores o los traders que puedan tener un apetito a adquirir Bitcoin porque quieran estar en el mercado, puedan verse atraídos con la idea de entrar en potenciales nuevos máximos dentro de Bitcoin, y entonces en un momento dado esta liquidez que hemos visto a nivel on-chain y también esta liquidez que está entrando con los ETFs no continúe, ¿vale? No mantenga ese nivel de demanda que nosotros le pediríamos a Bitcoin para poder consolidar por encima de los máximos históricos. Y si eso no ocurriera y volviéramos otra vez a niveles por debajo de los 70.000, entonces ahí pues 100% ya sí te diría, oye, va a haber una corrección, veremos seguramente si acompaña a nivel on-chain o no, pero a priori es uno de los escenarios que yo planteo que es probablemente una trampa alcista. Lo que pasa es que hay una cosa que es muy relevante. Aquí lo tenemos que dejar, Félix. Discúlpame que nos tenemos que ir a Bruselas, macho. Que tenemos ahora el especial sobre la decisión del Banco Central Europeo, que recordemos ha bajado los tipos en 25 puntos básicos. Félix, nos volvemos a ver la semana que viene, el jueves, y ya sí, la hora completa, como solemos hacer. Muy bien, caballero, un abrazo. Un abrazo. Y nada, os dejamos ya con cierre de mercados. Ahora vienen nuestros compañeros con esta decisión del Banco Central. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde, 1 en Canarias. Adiós.